Perla Mabel Silguero de... Silgueira, no es ella. No, ¿Eh? no, Silguero. Ah, Perla Silguero. Sí, Perla de Mabel Franco. Silguero de Franco. Sí. No, es que está de Franco, como el soldado. Es de Franco. ¿Vos usás de Franco, Perla? Buen día. Buenos días, Carlos, Marcos, a los teleoyentes. No, no uso. Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué no queda bien ese No, de ¿por qué? Franco? ¿Por qué? Porque nadie es de nadie. Totalmente. No, ¿a vos qué te va a gustar? Marcos Benítez de... No, ¿verdad? Marco Benítez de... Y no depende. Si la se mantiene por no, vamos a ir No, pero de... eso es por interés, Marcos. No, O sea, hay por no, No te el nace, matrimonio que es no te una especie de nace. no, interés. ya sea un acuerdo mutuo entre las partes, pero no queda bien decir, ese pico Perla Silguero de Franco. ¿Por qué, vio? Y no ¿A queda qué? Sí que cosa, no, no, vamos cañigo, eso no es lo que... Oh, no, mendaja. no me cañigo. Ella tiene, vos tenés tu anillo, ¿verdad? Claro que No sí, Si todos vos los días. mirás, cuando ella los, entre No, jueves seamos y cañita ilegalmente, pero... entre jueves y viernes, por ahí Eh. ella viene con una remera Eh. que tiene en la espalda la cara grande del marido. ¿Año te Sí. digo? Sí, con eso se va al tribunal. Y Ah, los lunes no también se sé. va con esa remera y dice buscado, porque o cañí fin de semana, ¿cuál Fin hay de menos? semana, coño, bien. ¿Verdad, Perla? Entonces es importante que no sea de nadie. Perla ni Ni Marta, nervios. ni no sé, no queda bien. No, tienen Como que si fuera empezar. propiedad Pero No, tienen que empezar a prehistórico, usar otra Marco. vez. De la Tienen que prehistoria, empezar a nada. usar otra vez. No, No. Perla no es propiedad de nadie. O sea, no para que se diga de. No sé, no sé. Bueno, Perla, ¿qué novedades tenemos? Conversamos con el fiscal Rodrigo Estigarribia en el marco del juicio que debe iniciar hoy a funcionarios de la Contraloría. Hablamos de Marcial Corbalán, Ever Javier Espínola y Lucila Mabel Troche. Ellos se encuentran acusados por frustración y ejecución penal. Los mismos en su momento eran auditores de la Contraloría y habían presentado un informe falso al Ministerio Público. Se habían ido a conversar con los integrantes de la Comisión Frutihortícolas en el marco de la investigación al exministro del MAC, Enzo Cardoso, y habían falseado la auditoría según la investigación del Ministerio Público, y esto hoy debe iniciar ante el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Dina Marchuk. Escuchemos lo que indicaba el fiscal Rodrigo Estigarribia. ¿Con relación a quién, doctor? Sí, son tres funcionarios de la Contraloría que están acusados por el hecho punible de frustración en el caso que está vinculado a Silvio Riveros y Enzo Cardoso del MAC, donde estos funcionarios se constituyeron en el 2013 ante comités quienes no recibieron insumos. Sin embargo, los funcionarios de Contraloría no asentaron las actas respectivas a esta situación, lo que impidió la persecución penal. Sin embargo, por publicaciones periodísticas, un año después se inició la investigación penal contra estas personas, pero no fue a consecuencia del informe de la Contraloría. Es por eso que están acusados por frustración a la persecución penal. ¿Cuántos funcionarios hablamos? Son tres funcionarios de la Contraloría. O sea, ellos mintieron en su informe. Sí, omitieron datos relevantes de personas del interior de los comités que manifestaron que no fueron prohibidos los insumos. ¿Esto inicia hoy? Sí, hoy está programado el inicio del juicio oral por toda la semana. Hola. Sí, Carlos. Sí, Rodrigo Estigarribia, el fiscal, ¿verdad? Sí, Rodrigo Estigarribia, el tribunal lo integran Héctor Fabián Escobar, Dina Marchuk y Gloria Hermosa. Este juicio a funcionarios de la Contraloría que, según mencionaba el fiscal, habían presentado un informe, o sea, una auditoría con datos falsos que en su momento había beneficiado también al exministro del MAC, Enzo Cardoso. Por Claro, otro lado, también, recordemos, a ver si me podés aportar datos, Perla. sí, Ellos ya fueron juzgados y absueltos en juicio anterior. Este es el segundo juicio. Hola, pucha. sí, Si no el me segundo equivoco, porque proceso de la razón. fiscalía había conseguido la nulidad no sé si en la corte o en segunda instancia se había anulado el juicio en donde fueron absueltos estos tres funcionarios de la Contraloría General de la República.
Estoy buscando los antecedentes con relación al tribunal. Creo, si no estoy transcordada, era el doctor Juan Carlos Zárate, uno de los integrantes. Sí, es un detalle muy importante que para complementar la información que nos estás pasando, ¿verdad? Porque Sí, se hace entonces un nuevo juicio oral. No me con un nuevo acuerdo el tribunal. argumento, pero ellos fueron absueltos en su momento. ¿Por qué? Porque era un juicio muy publicitado, ¿verdad? Porque también el caso del entonces senador liberal Enzo Cardoso y ex ministro de Agricultura también fue muy publicitado. Y a raíz de ello, el juicio a estos funcionarios de la Contraloría también se le dio mucha publicidad en los medios mucha difusión en los medios de comunicación. Bueno, y el hecho punible, ya lo dijo el fiscal y ya lo dijo Perla, pero es importante es recordar que es frustración de la persecución penal. Lo que ellos hicieron ahí, como dice el fiscal, es omitir, no asentaron en el acta detalles importantes. Y después de publicaciones periodísticas, la fiscalía abrió la investigación. ¿Y saben qué pasó? Los funcionarios del Ministerio Público o de la Fiscalía se constituyeron en los diferentes comités y dejaron sentado en acta todo lo que estos funcionarios no asentaron en su momento. O sea, que nunca recibieron los insumos para la agricultura, para fortalecer esa agricultura familiar. Hecho por el cual hace poco el juez Humberto Tazú resolvió enviar a juicio oral al exministro y actual parlasuriano Enzo Cardoso y varios otros acusados en el caso. Y otros tuvieron una salida procesal abreviada, ¿verdad? El que llegó a esquivar esa audiencia preliminar, el ex ministro Rodi Godoy. Sí, Rodrigo Doy, que una vez que baje de apelaciones, porque es importante mencionar que Enzo Cardoso ha apelado la elevación a juicio. Sí, Una vez señora. que baje se debe de fijar la fecha de audiencia Claro, habló del preliminar doble para Rodrigo fuero. Doy. Sí. Habló Sí. del doble fuero su defensor, el doctor Víctor Dante Golino, que él era senador y que se le desaforó como senador, pero que tenía también fuero como miembro del Consejo de la Magistratura, que muchos consideran un absurdo, ¿verdad? De Sí, que uno señor. tenga doble fuero. Y ahora, bueno, entre otras cosas de lo que me acuerdo, es lo que planteó. Incluso creo que la prescripción planteó el doctor Golino. Sí, la prescripción también planteó que fue rechazada y eso también manifestó nuevamente en su apelación con relación al rechazo de la prescripción. Por otro lado, también continúa la audiencia preliminar a Ramón González Dar y a su hijo Fernando Carajallo, según había indicado la abogada Betina Legal y el abogado Jorge Bogarín González, quienes representan a tanto al padre como al hijo. Tienen aún 3 incidentes que presentar. Ayer presentaron nulidad de la acusación y también la nulidad de la acusación por la falta de indagatoria y el sobreseimiento definitivo de los dos. Son los 3 incidentes que han presentado y faltan aún 3, según nos adelantaba ayer la doctora Betina Legal, y posteriormente ya el juez Humberto Otazú resolverá si eleva o no la causa a juicio oral y público por usura y lavado de dinero. La fiscalía, en este caso el fiscal Omar Legar, se ratificó en su pedido de juicio oral y público. Esta audiencia se hace por medios telemáticos enteramente, tanto el juez como el fiscal, los acusados y los abogados se encuentran de manera telemática, teniendo en cuenta también las condiciones sanitarias. Entonces, de esta manera se está desarrollando esta audiencia preliminar, reitero, ante el juez Humberto Tazú. Claro, sí, por ahí. Sería interesante conversar porque la víctima, en este caso, creo, si no me equivoco, es el arquitecto Mendoza Yampey. Porque los defensores en su momento hablaron de una salida, un acuerdo, ¿verdad? Para evitar ir a juicio oral. Sin embargo, el fiscal Sí, pero eso quedó sin efecto. no llegaron a un Sí, acuerdo no, con la eso quedó víctima, sin ni con el efecto Ministerio Público, evidentemente. porque se inició ayer la preliminar.
Claro, pero Porque dentro... la idea de ellos era que no se haga la preliminar de ayer y en base a eso buscar la conciliación o un arreglo con la víctima y por ende también lo que del Ministerio Público. Pero puede ser que, no sé, dentro de la audiencia, acá Marco me va a corregir, hay todavía oportunidad de que, vamos a suponer, plantee eso la defensa. Cuando se Y trata incluso de cuestiones económicas patrimoniales. y patrimoniales, antes del inicio del juicio oral se puede llegar a un acuerdo. Exacto. Antes. Según lo que había indicado la abogada Betina Legal, supuestamente no cerraron los números para llegar a un acuerdo. Eso es lo Ahí que por eso también le te iba a consultamos. decir que si le encontramos al arquitecto o a su representante convencionales, Marcos. Sí, su representante Entonces, o el convencional. abogado que lo representa, sería importante hablar si ellos Pero, aspiran a un resarcimiento o no. Perla, si dijo no cerraron los números, quiere decir que No llegaron a un acuerdo. no llegaron a un acuerdo. O sea, no estaba saciado el arquitecto Yampey con lo que le propuso nomás. Específicamente ese es el término que me dijo, pero más detalles me dijo que después de la Y preliminar. los números pueden cerrar después. Claro, y los números Claro. pueden cerrar después hasta el momento en que se abra, antes de abrir el juicio oral. Y es importante Sí, jurídicamente cómo quedaría el caso entonces, porque la fiscalía insiste en un juicio oral. Y acá otro dato muy, pero muy importante, ¿eh? Pejenduponaque. Pejenduponaque, espera que dato, porque la fiscalía pide el comiso de casi 10 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Son 58.000 millones de guaraníes. Lo que a mí me extraña es lo que Perla ayer nos enviaba y después que se publicaba en www.pds.com.py, el diario digital de PDS, es en la parte donde decía se agravia el doctor González, el representante convencional de González Dar y su hijo, Bogarín González. Bogarín González, se agravia de qué cosa? De que la fiscalía introduce dentro de la acusación cuestiones que no fueron investigados. Por ejemplo, el afectado es, como decir, Yampey, Mendoza Yampey. Y ellos ingresan, tratan de ingresar, por ejemplo, otros estafados o perjudicados. Otras víctimas. Otras víctimas. Entonces, eso no corresponde, dice, porque esta investigación, dice Bogarín González, esta investigación se trata del perjuicio a Mendoza Yampey y no a otros. Por eso el monto no sabe el dónde Claro, establece, claro, el monto por del eso lavado. el monto del lavado, por eso se infla. Es más, yo creo que la fiscalía hace eso porque si se llega a un acuerdo y no hay perjuicio a Mendoza Yampey, se cae el proceso. Se cae. Y Eso claro, es lo que yo quiero se saber. cae el Pues. proceso. Porque es muy importante, porque creo que Jorge Bogarín nos habló de algo así de 4.000 millones que sería la usura. Sí, y se cae el proceso ahí. Entonces, ¿por qué dice 58.000 millones el lavado? Si nosotros acá, y solamente me acuerdo cuando lo entrevistamos, pero sería importante otra vez hablar con el doctor Bogarín. Está en la audiencia él ahora, ¿verdad? Sí, en la audiencia, y la audiencia se hace por medios telemáticos. No hay coapes, ¿sabes? No, upeare en Deipori. Pero la Jaupimba no me da lo mía. Otro... También, por otro lado, un dato que me pasaban es con relación al caso que habíamos también publicado de el procedimiento hecho en la zona del Chaco paraguayo, que había intervenido el fiscal Andrés Arriola y por el cual también tanto la Corte como el jurado solicitaron información para investigar, teniendo en cuenta de que se habla inclusive de que se han quemado evidencias. La fiscal Lorena Ledesma fue designada como fiscal del caso. Esa es la información con relación también a este tema, y también la jueza Rosarito Montanía ya esta semana va a remitir todos los antecedentes del caso al jurado de enjuiciamiento de magistrados, que la semana pasada había solicitado información sobre el procedimiento que habían encabezado el fiscal Andrés Arriola. Esa es la novedad con relación también a ese caso. Por otro lado también ya se presentó la nota de los jueces penales de garantía a la directora de recursos humanos, en este caso, solicitando que se continúe el trabajo en cuadrillas
En la nota menciona el juez penal coordinador de los jueces penales de garantía de Asunción, Rolando Duarte, se dirige a esta nota es dirigida al presidente de la Corte y por su intermedio al Pleno de la Corte de Justicia a los efectos de solicitar la prórroga de la acordada 1507 por el plazo de 15 días a partir de la culminación de su vigencia fijada para este miércoles 7 de abril. El pedido obedece al consenso al que han llegado los jueces penales de garantía en la capital, quienes han solicitado a la coordinación, arbitrar los medios necesarios para peticionar la prórroga referida en razón a que el mecanismo de trabajo implementado ha logrado el control de la aglomeración de personas y por tanto ha evitado el contagio en el contexto de la pandemia COVID. Cabe resaltar que ningún magistrado ni actuario ha resultado contagiado durante la implementación de la acordada, así como se ha registrado quejas de los profesionales abogados respecto a la forma de trabajo en atención a que todas las audiencias calendarizadas se han llevado a cabo en forma regular. Dice la nota que han presentado ayer al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Dicel, a fin de que este pedido sea tratado mañana por el Pleno en su sesión de los días miércoles. Perfecto. Entonces, se va a tratar ya, ese fue ya incluido en el orden del día, Perla. Sí, se va a tratar. Correcto. Y bueno, piden otra vez trabajar en cuadrilla los jueces. Y sí, entero que llegan. Entero. O sea, estamos en una situación crítica, en una situación dramática estamos. Sí. Y ayer, por ejemplo, 6 amparos han ingresado solamente ayer solicitando que se consiga el lugar para que se les acepte para que sean aceptados dichos pacientes que necesitan UTI. O sea que el nivel de desesperación ya llega al Poder Judicial para de alguna manera también tratar de buscar una solución o una cama. Y tener los nombres de algunos abogados por lo menos, o sea, piden que se les ingrese a la unidad de terapia. Sí. No, es que amparos ayer se han presentado. Se presentaron varios en ese sentido. Ese es diferente de lo que habíamos publicado, Perla, que había pedido no salir de terapia. ¿Verdad? Sí. Y que la jueza... funcionario judicial... La esposa del funcionario judicial. La esposa del funcionario judicial pidió no ser sacado de terapia. En este caso es para pedir ingreso. Una cama. Recordemos que la jueza había ordenado que permanezca en terapia, pero después de eso venía un dato muy importante. Sí, bajo la responsabilidad del marido, decía, y el tipo ya estaba debiendo 110 millones. O sea, la responsabilidad ya tiene que ser del Ministerio de Salud. Imagínate, Mogopion de Erecoveta, oportunidad para pagar. Por eso justamente él recurría, ¿verdad? Y esa yo creo que fue una trampita dentro de la decisión judicial, porque ahora tenemos que hablar con el director jurídico también del Ministerio de Salud. Comparto y tengo también mi reserva al respecto. Porque se está también hablando mucho de gente que ingresó en su seguro, ¿verdad? Tranquilamente, y el seguro le cubría 10 días, pero pasaron ya 15 y ahí se desespera y se va y presenta un amparo para pasar al privado, al público, ¿verdad? O para permanecer en el privado. Algunos sí que ya para pasar al público, Carlos, ¿verdad? Para obligarle al público a asumir a partir de ahí esa responsabilidad. Y lo que dice el sector público es que ya no hay ni una sola cama. Como vos dijiste, no, es como que estamos medio mal. Ya no tenemos camas de terapia intensiva, dice. Entonces, ¿cómo le vas a obligar por medio de un amparo a la gente del público a sacarle a alguien de terapia y meterle a tu pariente, ¿verdad? Ahora llegamos en una... que es lo que decíamos, vamos a llegar a eso, señores, ya cuidana. Ya ¿verdad? O sea, definitivamente no hay 1 millón de camas de terapia intensiva. No hay por y nada, no se va a poder conseguir ni con orden judicial porque va a ser de cumplimiento imposible. Y el otro, definitivamente, Perla, el Poder Judicial está tomando un protagonismo fuerte en este tema. Porque la vez pasada recordemos que también publicamos nosotros que se vencía el contrato del IPS con una proveedora de oxígeno.
y la proveedora de oxígeno ya no le quería proveer hasta que le pague todo. Y IPS presenta un amparo y dice, bueno, en virtud de este amparo y a que el derecho a la vida está por encima, le obligaba por una resolución proveerle oxígeno al IPS, pero también le decía, pero paguen su cuenta. Y ahí la pedimos porque presentaste amparo, pero pagamos ahí la vende cuenta. O sea, ya le emplazaba también al mismo Sí, tiempo sí. pagar la cuenta. Claro. Que es lo correcto, ¿verdad? ¿Y de dónde el privado va a sacar tanto fondo también? De que estoy. Recuérdame, Perlita, vamos a mirar Sí, esos voy a casos concretos pasar. ahora, por favor. Muy interesante. señor. Dale, Dale, gracias, dale. Perla. Te informó PDS Radio TV Digital. Perla Silguero, desde el Poder Judicial. Bueno, se está desarrollando la audiencia preliminar en la cual el juez Humberto Tazú tiene que resolver si el procesado Ramón González Dar por usura y lavado de dinero y su hijo, nunca me acuerdo el nombre, ¿sí? González Carjallo. Y también Ramón parece. No, ¿O no es? Gonzalo no es. no.